terminó finalmente el Mundial. Hay que decir que hasta el último minuto Argentina fue protagonista, y eso es un montón. Para, sobre todo los de mi edad, que nos acostumbramos, bueno, que crecimos con la gran sequía de un cuarto de siglo, fue un mundialazo, ¿qué quieren que les diga? Y obviamente, aunque querríamos que hubiera terminado de otra manera, nada más que admiración y agradecimiento al equipo argentino por lo que hizo, que se encontró en la final con un rival superior, que fue mejor, y que aún siendo muy mejor, le costó 106 minutos doblegar a este equipo, que le faltaban los tres defensores titulares y el cuarto estaba en una pata, que estaba con un hombre menos. Qué difícil que es ganarle a estos tipos. Y creo que si hay una lección que nos puede inspirar de lo que vimos, es eso. Que para ganar haya que, bueno, hacer como hicieron los españoles, no dar un solo resquicio, pero que nunca salga fácil. Leí algunos que dijeron, Argentina vendió barata la derrota. No me parece para nada. Durante el Mundial, lo hablamos ya varias veces, hubo una dura campaña de desinformación que afecta a la Argentina, o varias que terminaron confluyendo por esta lógica del algoritmo, que los argentinos somos tramposos, que somos el equipo de los poderosos, que somos racistas, que somos violentos. Y mucha gente dice, bueno, pero es algo que pasa solo en las redes. Y si bien es cierto que las redes funcionan como un gran amplificador de este tipo de discursos y de mensajes, viven de eso, no es solo las redes, o mejor dicho, ya a esta altura del partido, pensar que algo que sucede en las redes se queda en las redes y no afecta el resto de nuestra existencia. Iba a decir lo real, pero lo que sucede en las redes también es bien real. Bueno, a esta altura del partido, digo, es un error de lectura grave, me da la sensación. Porque empieza a derramar, porque empieza a tener consecuencias en el mundo real. La imagen que se tiene, por ejemplo, en este caso de un país, cuando se ve de lejos, está muy mediada por estas narrativas. La mayoría de nosotros, por ejemplo, solo sabe sobre cómo se vive en Corea del Norte a través de narrativas mediadas por aparatos que tienen intereses políticos, intereses económicos, negocios. ¿Eso significa que en Corea del Norte es una panacea? No, seguramente no. Pero tenemos muy poca idea de qué manera no lo es. Y lo mismo pasa al revés. Para alguien que vive en Bangladesh, en Corea del Norte o en Lituania, la Argentina es aquello que perciben de la Argentina a través de los medios, a través de las redes. Y eso es capital simbólico también para un país. Y así como este gobierno está deshaciéndose de nuestro capital en términos más literales, si se quiere, cuando vende las empresas del Estado, cuando desarma el plan nuclear, cuando desarma la industria nacional, la ciencia nacional, etc. Bueno, de la misma manera está derrochando nuestro capital simbólico cuando deja que esto suceda sin hacer nada para tratar de evitarlo, y muchas veces al contrario, alimentando esta hoguera. Y decía, esto tiene consecuencias en el mundo real. ¿Se acuerdan en el verano, cuando eran los incendios en la Patagonia, la cantidad de pavadas que se dijeron? Pero bueno, lo que termina quedando es, miren, acá hay un espacio que es muy valioso para toda la humanidad y Argentina no puede cuidarlo. Y entonces, cuando al mismo tiempo tenés al Pentágono patrullando el mar argentino bajo el mote de bien global común, y tiene que empezar a hacer ruido eso, porque el bien global común va a llegar hasta la orilla y no se va, ¿no? No sé, cosa que con la excusa de defender la Patagonia, Tierra del Fuego, la Antártida o lo que sea, pumba,
Y esta pérdida de capital simbólico, de soft power, como se le dice a veces a un país que desde el culo del mundo, porque literal, no nos damos cuenta a veces nosotros, vivimos en el culo del mundo, tenemos premios Nobel, tenemos premios Oscar, hemos ganado los principales títulos deportivos en todas las disciplinas colectivas que se les ocurran, y eso también es importante, y eso también es muy importante, porque habla también de nuestra idiosincrasia. El fútbol, el básquet, el vóley, el hockey, masculino, femenino, donde se puede jugar en equipo, los argentinos armamos un equipo y competimos, el rugby. Es un país maravilloso. Y hay mucha gente ahora que está convencida de que somos un país de mierda. Y gente real, con poder, cuyas opiniones tienen valor y peso, que empiezan a replicar y a subirse estas pavadas. Por ejemplo, este tuit del economista Yanis Varoufakis, un economista griego, un tipo importante para la heterodoxia, para el pensamiento de izquierda. Todos leímos tecnofeudalismo, algunos lo criticamos, otros coincidimos, no importa. Un tipo que se lo lee en todo el mundo y que escribe una nota donde habla de la maravillosa cohesión del equipo español que prevaleció sobre el deslumbrante individualismo argentino y que junto a ello triunfó también el multiculturalismo funcional y saludable. Es decir, para Varoufakis, España es un ejemplo de multiculturalismo funcional y saludable. Un país donde probablemente gane Vox las próximas elecciones, que está prometiendo echar a todos los inmigrantes, y no solo a los inmigrantes, sino también a españoles que nacieron de ascendencia africana. Un país donde las cárceles están muy, pero muy desproporcionalmente más llenas de árabes y de negros que de blancos, europeos, o llámenlos como quieran. Pero no, de nuevo, y además el desconocimiento profundo que hay que tener para pensar que la selección argentina de fútbol en los últimos 5 años se destacó por las individualidades y no por el maravilloso trabajo en equipo que se hizo. Pero esta idea de la España buena, ordenada, y que todo lo bueno contra la Argentina mala se replicó una y otra vez. Por ejemplo, la revista New Yorker, también muy progresista, y el título es "El método vence a la locura en la final de la Copa del Mundo. El europeo racional, el latinoamericano irracional". No sé si se van dando cuenta por dónde viene la mano, ¿no es cierto? Y podemos pasar al siguiente, donde vemos otra nota del New Yorker, donde habla de "No voy a llorar por vos, Argentina", y es una nota que básicamente dice que el escritor dice: "Yo hinchaba por Argentina cuando era la Argentina de Maradona, porque, bueno, eran los que se hacían de abajo y demás. Esta es la Argentina del orden establecido. Ahora la Argentina de Messi es Goliat". De nuevo, ¿no? ¿Con qué lógica la Argentina es Goliat contra la UEFA, contra España? Pero de nuevo la idea también de la trampa, de la ayuda del poder. Otra nota más, en este caso en The Athletic, medio deportivo asociado al New York Times, si no me equivoco, que dice, de nuevo, ¿no? La cualidad del equipo español contra el individualismo argentina. Porque la final es una batalla entre el individualismo de Lionel Messi y el trabajo de equipo de España. También el Telegraph, con una nota sobre la expulsión, injusta expulsión hay que decirlo, de Enzo Fernández, donde dice: "Enzo Fernández se convirtió en solo el 6º jugador expulsado en una final de la Copa del Mundo y el 3er argentino, y en verdad nadie lo merecía más. La primera amarilla fue por una queja y la segunda fue por una entrada fuerte. Yo recuerdo un jugador al que lo echaron en una Copa del Mundo por pegarle un cabezazo en el estómago a un rival.
Pero evidentemente lo de Enzo Fernández era más merecido. ¿Por qué? Y seguramente porque es argentino, porque es latinoamericano, porque es, como decían, ¿no? Desprolijo, loco, desordenado. Falta que digan civilización o barbarie, pero están ahí. También me llamó mucho la atención este posteo de Samuel Jackson, el actor Samuel Jackson, un tipo que yo admiro muchísimo, participó en algunas de mis películas favoritas, que dice: querida gente negra, por favor, no hinchen por la Argentina en la final de la Copa del Mundo. Argentina ha sido históricamente uno de los, o el más racista de los países del mundo. Si sos una persona negra hinchando por Argentina, esto así es como te ves. Y pone una imagen de un personaje de él en la película Django, que era el criado negro que estaba del lado del amo blanco. Y la verdad me dio bastante bronca, no solamente porque viene de alguien que admiro o admiraba, sino porque yo ahí lo que veo en principio es un negro rico de Estados Unidos diciéndole a los negros del resto del mundo cómo tienen que actuar. ¿No? Es el negro que llegó, que le dice al resto de los negritos por quién tienen que hinchar o por quién no. Se parece bastante más al personaje que hacía Samuel Jackson en Django, al tío Tom. Pero además, porque este tipo, y tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, ha sido un ferviente militante, por ejemplo, de Barack Obama. Un presidente de Estados Unidos que bombardeó países de África, que mató civiles africanos en sus campañas. Y ganó el Premio Nobel de la Paz, además, por eso. Cosa que Trump no le va a perdonar nunca. Pero además, finalmente, en esa lógica torcida, incapaz de comprender la idiosincrasia de un país del tercer mundo como la Argentina, y absolutamente equivocada en su perspectiva, lo que terminan aplaudiendo es esto. Es Yamal entregándole la copa al rey. Hoy leí a alguien en Twitter, no me acuerdo quién, que ponía: los jugadores argentinos le dieron la copa a la gente, le llevaron la copa a la gente. España se la da al rey. Y es cierto, y es absolutamente cierto. Y en esa imagen lo que se puede ver, y no es Yamal, que es un atleta absolutamente talentoso, que va a ganar mucho más que esto en su vida, y que está ahí porque hay un sistema que lo puso en ese lugar. No es para ensañarme con él, sino con este sistema que evidentemente desde el propio norte es muy difícil de ver, que son ciegos a esto y que para nosotros es tan evidente, pero está claro lo que les gusta, los que buscan, ¿no? Es el buen negro, el buen pobre, el buen periférico, el que es simpático, el que ofrenda sus triunfos al amo, el que cumple bien su rol, y ese rol es justamente el de subordinado, el que no se le ocurre cuestionar ese orden. Por eso nunca lo perdonaron a Maradona. Y por eso, esta selección, en cuanto se empezó a maradonizar, empezó a mostrar rebeldía, una bandera que se suponía que no tenía que estar, una declaración que no estaba pensada para caer simpática. Bueno, se transformaron en el blanco perfecto de esa hipocresía bien pensante. Pero más que la hipocresía del progresismo del primer mundo, de la izquierda del primer mundo, algo que siempre existió, que ya conocemos, y que definitivamente es un problema, porque es una barrera para que todos los afectados por este sistema, y los hay también en esos países, podamos luchar juntos. Sí me preocupa, o me preocupa más, cómo esta manipulación orquestada algorítmicamente desde plataformas manejadas por los dueños de la ultraderecha, de la extrema derecha, del fascismo neoliberal, o díganle como quieran, termina generando este tipo de cuñas, de grietas, de diferencias entre quienes deberían, insisto, luchar juntos contra eso.
Yo no veo, lo dije en su momento y lo digo ahora, de nuevo, una conspiración en el sentido de que había una mente maestra, ¿no? Digitando las narrativas y decía, ahora mandá 5 tweets de hacen trampa y ahora 3 de son racistas. No, no, no. Son dinámicas independientes que funcionan dentro de una lógica algorítmica que como un embudo las lleva a engrosar una misma narrativa. Entonces una casa de apuestas empieza a hacer una serie de posteos contra Messi porque con eso le genera mucho engagement y eso se suma a una campaña que quizás sí está más políticamente mediada, que tiene que ver con que los argentinos somos todos racistas, y eso se suma a un gobierno de mierda que no solamente no sale a defender al país ante esa situación, sino que manda a su embajador a Israel a hacer papelones con el genocidio de Netanyahu y termina alimentando aún más esa narrativa. Y son todas quizás hechos independientes, pero que como un embudo, a través de un algoritmo cuyo dueño es Elon Musk, que no es neutral y no es un espectador inocente, nos termina jodiendo bastante la vida. E insisto, termina metiendo una cuña entre sectores que deberían ser afines, o por lo menos reconocerse como pares ante el mismo adversario. A mí la verdad es que no me interesa mucho la perspectiva ideológica que tiene buena parte de la izquierda en Europa o en Estados Unidos. Creo que la que tenemos nosotros es muy superadora, pero aún en esa diferencia entiendo que tenemos que estar juntos si queremos derrotar al adversario que tenemos en común, al enemigo que tenemos en común, que es otro. Y el gran capital, que siempre le temió a una gran alianza entre las clases trabajadoras del primer mundo y los países que quedaron en la periferia, mete una cuña para que estemos divididos, para que estemos rotos, para que nos señalemos y desconfiemos entre nosotros. Insisto, no porque yo coincida con lo que tenga que escribir el New Yorker o con lo que tenga que pensar Samuel Jackson, pero porque me doy cuenta de que el enemigo está en otra parte. Y hay que entender que X es una plataforma opaca, que Elon Musk cerró el API, que es la herramienta con la cual uno podría entrar y tratar de hacer una forénsica para saber de dónde viene cada una de estas narrativas y de estas operaciones. Y que los dueños de los algoritmos los usan dentro de esta opacidad para beneficiarse a sí mismos o a sus socios. Lo hace Elon Musk con su propia cuenta, con las cuentas de los que le caen bien, los presidentes, los empresarios que le caen bien. Es decir, hay una tecnología que tiene una capacidad de manipulación y de generar narrativas y demás tremenda y que estamos viendo cómo funciona. Y hay gente que es dueña de esa tecnología y que ya hemos demostrado su voluntad de usarla en contra de todos nosotros. El otro día, yo ya la cité, lo repito, María Esperanza Casullo, politóloga, una persona, a mi entender, brillante a la hora de hacer ciertas lecturas, puso, ver cómo 3 billonarios dueños de redes sociales están arruinando la reputación del futbolista más popular del mundo, cuya camiseta usan decenas de millones de chicos en todos los continentes, te hace apreciar que poner un presidente es cosa chica. Y la verdad es que es así. Es la estrategia de fraccionar para dominar, llevada a nivel global, pero que es lo mismo que hacen a nivel nacional los Trump, los Bolsonaro, los Milei. Te llevan a desconfiar de tu vecino, te llevan a desconfiar de tu compañero de laburo, te llevan a desconfiar de todos los que te rodean. Confiar solamente en la pantallita, en el algoritmo o en el líder. Y hacer fracking social. Romper a la sociedad para extraer su valor. Después juntás los pedacitos que te permitan ganar una elección y dejas el resto tirado. Y en ese contexto voy a insistir con algo que comenté acá en el pase del viernes a la mañana y en la nota del fin de semana del Destape, pero que me parece lo más importante que está pasando en términos políticos y no se le está dando bola. Y tiene que ver con el discurso que dio Trump el jueves a la noche en la Casa Blanca, un discurso que sería el equivalente en Estados Unidos a una cadena nacional, donde básicamente sentó las bases para impugnar o manipular las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Tenemos ahí la nota que se publicó en el Destape. Trump puso en duda el sistema electoral en Estados Unidos y apuntó contra China. El presidente estadounidense, en un discurso, cuestionó las últimas votaciones desde 2020 hasta la fecha y advirtió que hubo años de interferencias vinculados a China. Vamos a escuchar al presidente de Estados Unidos en ese discurso del jueves por la noche.
Esta noche anuncio la desclasificación y publicación inmediata de inteligencia crítica que revela vulnerabilidades impactantes en nuestra infraestructura electoral. Esta evidencia demuestra que el sistema electoral que tenemos se expone peligrosamente y realmente expone a niveles que nunca se creyeron posibles al hackeo, la explotación y la interferencia extranjera. De igual manera preocupante, esta información vital ha sido encubierta y ocultada durante muchos años a ustedes, el pueblo estadounidense, nuestro hermoso, nuestro gran pueblo estadounidense. Pero todo eso cambia ahora mismo. Los documentos que publicaremos a partir de esta noche han sido recopilados por el Grupo de Trabajo de Transparencia Gubernamental de la Casa Blanca, un gran grupo de personas, junto con el personal de la Junta Asesora de Inteligencia del Presidente, con el apoyo de nuestros principales jefes de agencias de inteligencia, quienes han revisado personalmente los hallazgos que presentamos esta noche y han confirmado plenamente su autenticidad. Pueden ver estos documentos por sí mismos en whitehouse.gov. Eso es whitehouse.gov. Vayan a echarle un vistazo. Nuestro propósito al revelar esta información no es debilitar la confianza en las elecciones, sino ganarnos esa confianza al enfrentar las vulnerabilidades y corregirlas muy rápidamente, y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, es muy claro, ¿no? Está preparándose para meter mano en las elecciones de noviembre, que dice que están comprometidas. Si están comprometidas, básicamente tiene la obligación de actuar al respecto. Dijo que va a corregir las vulnerabilidades y que tiene que tomar medidas urgentes, lo cual nos hace esperar decretos y poca transparencia y poco control. Entre paréntesis, si quieren evitar hackeos, voten en papel. Inmejorable forma de evitar hackeos. No hay manera de hackear la boleta de papel. Cierro paréntesis. Dijo que la culpa es de China. Insistió en que las elecciones del 2020, que son las que él pierde contra Biden, también estuvieron manipuladas. Dijo que los senadores de determinados estados que obtuvieron su banca en esa elección no cuentan porque la elección no vale. Y eso puede ser un pie para impugnar alguna votación contraria en el Congreso. Acusó a las cadenas de televisión de ser parte de la conspiración y sugirió que podría revocar sus licencias. Recuca. Y dijo que va a confiscar los datos de los votantes en los estados problemáticos. Y ya sabemos que con esas bases de datos después viene Palantir y hace dulce de leche. Lo interesante es que los documentos desclasificados, esos que anunció Trump, dicen todo lo contrario. Vamos a ver, por ejemplo, este cuadro que aparece en uno de los documentos desclasificados, que da cuenta de que en lo que hace a las denuncias de manipulación electoral, China, si vamos scrolleando un poquito para abajo, ahí está, ¿ven? Que muestra la primera columna que tiene los tics en rojo, en el recuadro rojo, es Rusia, la segunda es China. Bueno, Rusia sí tuvo intentos de intervenir en procesos electorales y de filtrar información de inteligencia. China no. Eso dice el mismo documento desclasificado de Trump. Pero no solo eso, sino que confirman que lo que hizo Rusia, que ahí dice que sí intervino en las elecciones de Estados Unidos, en las últimas elecciones de Estados Unidos, fue para perjudicar a Biden, al rival de Trump. Eso está en la siguiente placa. Dice el informe, ahí si podemos hacer zoom, que el presidente Vladimir Putin y otros funcionarios de alto rango rusos estaban supervisando esfuerzos de actores, de terceros actores, para difundir rumores sobre el ex vicepresidente Biden y sobre políticos ucranianos y denunciar influencia ucraniana en las elecciones de 2016. Estos rumores incluyen que el expresidente Biden estuvo involucrado en actividad criminal en sus tratados con Ucrania e individuos vinculados a la firma de energía ucraniana Burisma, Derkach, Kilminik y otros actores. Y abajo también agrega, en otro detalle, que hubo
Funcionarios norteamericanos, recordemos que previo a las elecciones de 2020, el que gobernaba era Trump, o sea, funcionarios del gobierno de Trump y otras personas prominentes vinculadas con estos planes para orquestar un escándalo de corrupción que implique al vicepresidente Biden con los rusos. Es decir, Trump descalificó documentos que dicen que él trató de manipular las elecciones que perdió contra Biden. Pero obviamente nadie va a leer estos documentos. Todos se van a quedar con el título de Trump y él lo único que necesita es una excusa para avanzar eventualmente en un autogolpe que puede tener que ver con evitar las elecciones, con desconocer su resultado o con manipular su resultado antes, durante o después del comicio. Y este Trump que quiere intervenir en las elecciones de Estados Unidos es el mismo Trump que interviene en las elecciones del resto del continente, como lo hizo en la Argentina, con los dólares de Bessent, con la amenaza y demás, como lo hizo en Colombia, con manipulaciones, con dólares, amenazando con bombardearlo si ganaba el candidato que él no quería, como lo está haciendo ahora en Brasil, que la semana pasada le volvió a aumentar los aranceles a las importaciones al 25%, en una medida claramente electoral. Ahí está el tuit de Marco Rubio, donde informa que pone este arancel porque, dice, Lula ha puesto su propio ego por delante de llegar a un acuerdo por el bienestar del pueblo brasileño y estos aranceles son el precio por eso. Y después vemos cómo se sube esta operación el candidato opositor Flavio Bolsonaro para decir que Lula ya no tiene condiciones para ser presidente de Brasil porque es el Biden brasileño. No sé si les suena. Bueno. ¿Cuándo no pueden hacerlo por las buenas? ¿Cuándo no pueden hacerlo manipulando la elección? ¿Cuándo no logran hacerlo en las urnas? Lo hacen por las malas, como pasó en Venezuela o como está pasando en Cuba. Pero el objetivo es uno y único y es controlar todo el continente americano, desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego. Y el año que viene en la Argentina no va a ser la excepción. No va a ser la excepción. Vamos a tener que estar muy atentos a eso. Y quiero rápidamente repasar un temita más antes de concluir. Porque obviamente cuando se empiezan a caer las máscaras, una cosa es una manipulación sutil, pero cuando se empiezan a poner más en evidencia, lo que acompaña este proceso es un endurecimiento de la represión, sin ninguna duda. Por eso es que vemos cómo actúa ICE en Estados Unidos, por eso es que acá se hicieron las reformas que se hicieron en la CIA y en la policía, por eso es que dejamos entrar a Palantir. Y la semana pasada, la Argentina participó de una cumbre contra el terrorismo de izquierda, que vamos directo al tape número 8 y con eso vamos a cerrar, fue definido de esta forma por el secretario de Estado Marco Rubio. Escúchalo. Este es un mal distintivo y único. Siempre ha estado impulsado por un odio, por encima de todo, un odio hacia la civilización misma. Es una revuelta de los peores contra los mejores, una revuelta de los débiles y los cobardes contra los fuertes y los buenos. Es perpetrado por aquellos que no pueden construir, que no pueden crear, que no pueden lograr grandes cosas y se vengan del mundo por su propia insuficiencia, buscando destruir a quienes sí pueden. Esto es lo que es el izquierdismo radical. Puede adoptar diversos lemas e ideologías a lo largo del tiempo y el espacio. Pueden llamarse anticapitalistas o antiimperialistas o comunistas o anarquistas o marxistas, pero el carácter fundamental siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Es un resentimiento venenoso, encubierto en el lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación. Bueno, acá en principio hay que decir que lo que les molesta es la igualdad, la justicia y la liberación, ¿no? Claramente, se pone en evidencia Rubio. Pero además es un lenguaje que criminaliza la disidencia política, que criminaliza el oponerse a este plan de Estados Unidos para todo el continente americano y le pone el mote de terrorista, como ya lo hizo con Maduro en su momento, a todo aquel que se oponga a Estados Unidos o a sus gobiernos de ocupación en todo el continente. De hecho, todo este encuentro del cual participó el canciller Kirchner giró en torno
a dos decretos que sacó el gobierno de Estados Unidos en septiembre del año pasado, que básicamente uno tiene que ver con que declaró Antifa como organización terrorista doméstica, utilizando por primera vez esa etiqueta, porque hasta ahora existía la etiqueta de organización terrorista extranjera y era la que se usaba para cargarse cualquier ley con tal de perseguir a Al Qaeda, matar a Bin Laden, etcétera, 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 y es la que usaron para también secuestrar a Maduro, solo que ahora al ponerle doméstico pueden saltearse la propia ley y actuar dentro del territorio de Estados Unidos. Si pueden hacerlo en el territorio de Estados Unidos, pueden hacerlo en la Argentina también. Y el otro, que es el decreto que instruye en la lucha, un protocolo que instruye en la lucha contra el terrorismo de izquierda, el terrorismo político de izquierda, que es básicamente la ley antimafias de acá en versión yanqui. Parten del mismo espíritu y tiene que ver con eso, con que si protestás, si te reunís, si te organizás, si molestás, te van a poner el mote de terrorista y te van a perseguir. ¿A qué viene esto? Bueno, básicamente que están preparando una inmensa agresión contra los argentinos, contra sus recursos. Eso lo vemos todos los días en las decisiones de este gobierno y seguramente parte de esta campaña tiene que ver con eso, con quitarle poder a nuestra voz cuando nos quejemos, con ponernos el mote de terroristas, de racistas, de hijos de puta, para justificar lo que sea que nos quieran hacer. Y el problema es que el gobierno, que debería estar defendiéndonos de esto, forma parte de la entrega, es un actor principal de la entrega. Y si no nos avivamos pronto, y ustedes ahora me podrán decir exagerado, pero en un año, si quieren, volvemos a hablar, nos van a robar las elecciones y nos van a robar el país. No hay formas más edulcoradas de advertirlo. Pongámonos las pilas, porque ya estamos viendo en vivo y en directo cómo están poniéndonos en el blanco, en la lupa, en el foco. Si nos quedamos quietos, somos cartera.